Bueno, les damos la bienvenida nuevamente. Sabemos que hay gente que se está conectando recién, así que les damos la bienvenida a todos. Los que ya estaban conectados con antelación, les damos las gracias. Y bueno, en función a ello y por la puntualidad es que vamos a comenzar, porque así queremos también poder conversar todos estos temas que queremos comentar con ustedes. Así que eh, la última recomendación muy cortita: ajusten el volumen al máximo desde YouTube y luego manejan el volumen general desde su dispositivo para que puedan ahí asegurar que nos escuchemos todos y no se pierdan nada de la charla. También las preguntas y comentarios las pueden hacer a través del chat. Nuestro equipo va a estar ahí también muy atento para poder ir contestando y acumulando las que más se repiten para que las podamos contestar un poco en línea. Como siempre sugerimos que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esto no solo nos permite a nosotros saber que a ustedes les interesan mucho estos temas, sino que también a ustedes les permite poder estar al tanto de cada vez que subamos algún contenido nuevo, que subamos algún webinar, y por eso también es importante que activen las notificaciones, porque cada vez que carguemos un material nuevo, ustedes eh, van a recibir la notificación de que esto fue así. Y sin ir más lejos, sin mayores preámbulos, damos por iniciado este webinar donde vamos a conocer cuáles fueron las tendencias del mercado inmobiliario este 2020 y un poco queremos ver cómo podemos enfrentar este 2021, que más o menos ya hemos recopilado un montón de experiencia, de nuevas formas de trabajar, de nuevas formas de contactar a nuestros clientes y que nuestros clientes también se contacten con ustedes en el fondo. Y para eso tenemos, bueno, a nuestro director, Daniel McCleary, que, bueno, es la persona desde mi punto de vista más idónea que tenemos acá para poder hablar y poder transmitirles este mensaje. Dani tiene, bueno, una experiencia tremenda en un montón de mercados, incluyendo financieros, consultorías, etcétera, y por eso su visión es tan interesante y muy rica, y espero que ahí podamos transmitir eh, toda esta experiencia y toda esta sabiduría que tiene Dani, y además que conoce muy bien cómo va el mercado. Por mi parte les doy la bienvenida y saludemos a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, sabemos que te gusta además todas estas instancias de poder estar cerca de nuestros clientes, cerca de los corredores, así que en realidad eso se agradece mucho, y nuestros corredores también lo hacen saber en las encuestas que nos contestan, que les parece muy bueno que nuestro director se contacte con ustedes y que tú nos puedas dar todas las claves, tips y consejos que ves del mercado. Perfecto. Así que sin mayor preámbulo, en el fondo, bueno, en octubre tuvimos otra revisión de nuestro informe trimestral, y aquí podíamos ver que se veía en o sea, tan turbulento que fue esto de la pandemia, las restricciones que hubieron en cuanto a visitas, etcétera, por las cuarentenas, pero comenzamos a ver que había como una señal de reactivación. Y ahora la pregunta es directa, en el fondo: ¿estamos frente a una reactivación? ¿Cómo duró, cómo fue este periodo más negro que podríamos decir del año pasado, en cuanto a visitas y a demanda, y cómo se va comportando finalmente el precio? Sí, perfecto. Bueno, respuesta corta y es que sí, la reactivación llegó finalmente. Yo sé que estábamos en el fin del año pasado, especialmente en el tercero y cuarto trimestre, había señales positivos, y cuestionamos un poco. Tenemos mucha demanda, pero realmente hay una intención de compra de estas personas, especialmente por las iniciativas de retiro de los AFPs, etcétera, en el mundo online. Vimos muchas personas buscando propiedades y cuestionábamos en este momento, el fin del año pasado, si iban a comprar o no. Pero yo creo que cuando llegamos en enero, ahora febrero, y miramos atrás, sabemos sin duda que sí, está recuperando todo. Y no solo eso, estamos en un momento bastante especial que vimos en el informe pasado, donde contamos una historia de tener récords de demanda
junto con una oferta de propiedades más grande en la historia, esa situación que no es muy común, esa situación, ahora vamos a ver en este informe trimestral qué pasó, qué fue el resultado de ese escenario poco común. Pero está recuperando muy rápido el mercado, eso sí. Sí, sí, en realidad muy buena esta como respuesta cortita, que en realidad porque queremos transmitir eso a nuestra audiencia, queremos transmitir eso a nuestros clientes, que esa tranquilidad de que en el fondo el mercado va evolucionando muy bien y no solo como por la intención de compra o arriendo que tú nos mencionabas de los potenciales clientes o de clientes de nuestros corredores, sino que también por todo el mercado. Seguimos teniendo tasas financieras bajas, ayudaron también retiros de AFP el año pasado, etcétera. Y bueno, ahora en pantalla vamos a ver un pequeño gráfico en el fondo donde podemos ver cuál fue la evolución de las visitas. Aquí, Ani, creo que el mensaje es claro en el fondo. Sí, bueno, no tienes que ni ver los números para entender la tendencia aquí, pero aquí es un poco el preview. Podemos ver un poco qué pasó pocas semanas atrás, en enero. Estamos en portalinmobiliario.com con un récord de visitas en el sitio. Y ese es un récord histórico. En los últimos 20 años nunca hemos visto tanta intención de compra en Chile. ¿Y qué está pasando? La historia es bastante obvia. Es algo que empezamos a ver en mitad del año pasado, cuando tocamos piso en el sector inmobiliario. Nosotros compartimos en nuestro propio informe trimestral una encuesta que preguntamos a los chilenos qué eran sus planes ahora en el segundo semestre del año pasado. Y vimos que un porcentaje altísimo dijeron que tenían intención de cambiarse de casa porque no estaban satisfechos con su vivienda actual. Y estoy explicando el obvio. Nosotros vimos eso más que 6 meses atrás, vimos en los números, en el informe trimestral, y ahora está pasando exactamente que vimos. Yo creo que, y vamos a ver en este informe, realmente podemos discutir qué están buscando, el por qué atrás de esta demanda récord que tenemos. Sí, y aquí solo para complementar también lo que nos indicabas, ahora vemos en pantalla cuál es la evolución de los avisos por tipo de operación. Creo que también el año pasado pudimos recopilar información que un poco las preferencias cambiaron, como tú estabas indicando. O sea, ahí, bueno, se ven claramente cuáles han sido las tendencias por, bueno, casas y departamentos en arriendo y también ahí en ventas. Exactamente. Y aquí podemos empezar a ver qué cambió desde el último trimestre. Hay cambios, sí. Tenemos una oferta de propiedades en Chile que sigue siendo muy alto, pero cuando miramos, hacemos el double click y miramos tipo de propiedad o tipo de operación, venta, arriendo, hay algunas cosas interesantes. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar la línea más azul celeste que tiene una tendencia negativa. Esos son los casos en arriendo. Entonces, donde vimos un gran cambio versus 3 meses atrás es que las casas en arriendo han acelerado su baja de disponibilidad en el mercado, ¿no? Y nosotros vamos a empezar a ver en la demanda, pero de nuevo podemos explicar el obvio muy fácil. Las personas no están satisfechas con su vivienda actual en gran parte y quieren más espacio en el interior y también en el exterior. Y una casa en arriendo es el primer lugar donde la demanda está consumiendo todas esas propiedades que en muchos casos estaban disponibles un año completo sin arrendar. Ahora se van todos. Entonces, primera línea más azul, claramente en baja. La otra línea de color morado, que también es casas, pero esta vez en venta, también podemos ver una baja. Es de nuevo, la gente tiene una preferencia para las casas. Y yo creo que no vamos a mostrar en este webinar, pero si tienen nuestro informe trimestral, pueden entrar en más detalle. Pero si empezamos a ver
preferencias por comuna, hay grandes cambios también que son muy consistentes con ese cambio de oferta en casas. Vimos que comunas más lejanas del centro de la ciudad realmente están aprovechando mucho de esa nueva demanda para búsqueda de propiedades. Y podemos ver en Pudahuel, Padre Hurtado, Buin, Cerrillos, Melipilla, esos lugares tienen una demanda cuando comparamos con trimestres pasados o con años pasados que nunca hemos visto. Y las comunas más centrales es el otro lado de la historia, que Santiago Centro, Quinta Normal, Independencia, esas comunas tienen menos demanda que el pasado. Sí, no han recuperado la demanda, si bien que tenían la mayoría de la demanda en el pasado. Entonces, es natural que tal vez vimos un cambio estructural que nunca van a recuperar en el corto plazo la demanda que vimos antes de la pandemia. Los cambios en preferencia, impactos de cambios en comportamiento y seguridad. El estallido social que vimos en el final de 2019 también impactó donde la gente quiere vivir. Entonces, hay algunas comunas que siguen con una tendencia de menos demanda y a otros que son altamente mejor que el pasado. Y eso que podemos ver y puede ver aquí en esta lámina cuando hablamos de casas. Departamentos es otra historia, ¿no? Primero, las dos líneas que son verde, ¿no? En verde más claro y verde más oscuro. Esos son departamentos en arriendo y en venta y han acelerado mucho entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Y aquí podemos ver que cuando tenemos esa oferta muy, muy grande, es realmente más grande que hemos visto en la historia, ya podemos imaginar que hay una demanda relativamente menor para algunos de las propiedades aquí en departamentos, porque esa demanda cambió para casas. Y también en departamentos muy interesante, claramente cuando tenemos una oferta tan grande, vamos a ver en las próximas láminas, pero los precios no van a reaccionar, los precios van a mantenerse o van a bajar porque hay tanta opciones, tanta oferta en el mercado. Pero si hacemos el double click en departamentos, esta vez en vez de mirar por geografía, pero miramos por un poco rango de metros cuadrados, sigue siendo la misma historia. Departamentos con menos que 50 metros cuadrados tiene una ausencia de demanda, hay una baja en demanda versus años pasados bastante grande. Y cuando vamos a departamentos mayores que 50 metros cuadrados, y particularmente departamentos mayores que 70 es una línea que la demanda empieza a aparecer la demanda de las casas. Entonces, departamentos mayores que 70 metros cuadrados tienen una demanda ahora que sí es muy positiva, ¿no? Entonces, pero cuando miramos los promedios, departamentos como un total tienen una oferta muy, muy grande en este momento. Sí, muy, muy interesante. Hay un pequeño paréntesis, les compartimos a través del chat para aquellos que no habían visto el link, el link donde viene el informe, el resumen del informe completo en el fondo. Van a poder encontrar más láminas, pero lo importante es que se queden un poco con la explicación que vamos dando en este webinar. Así que ahí para que puedan guardarlo y lo puedan analizar después. Me quedo también con uno de los comentarios que ahí es muy interesante. Conversando con algunos clientes, tú mencionaste ahora, Dani, que cambió en el fondo la preferencia y sectores quizás donde antes no había mucha demanda, hoy día sí están siendo muy demandados. Y eso transmitirle también un poco a nuestros corredores. Creo que ahí también la gestión de ellos tiene que ampliarse un poco más a sectores que hoy día son muy atractivos en el fondo y muy competitivos para que puedan centrar ahí también la captación y desde ahí comenzar con sus negocios. Y ahora, bueno, para avanzar un poco muy en la línea de cómo ha ido la evolución y estamos mostrando la evolución de contactos por tipo de propiedad y bueno, por tipo también de operación. Sí, en contactos es donde
dejamos de ver oferta y ahora estamos mirando demanda. Eso es alguien que realmente decidió entrar en contacto con un corredor de propiedades. Tiene una intención de compra o arriendo que es más cercano a una transacción. Eso es donde empezamos a realmente ver a alguien que tiene intención de comprar algo. Los colores no cambiaron versus la lámina anterior, entonces podemos un poco seguir la historia. Primero, esta visión, que de nuevo es demanda, las líneas de casas que son azul y la línea morada, sigue aumentando la demanda, para casas en venta y también en arriendo. Y eso es por la razón que hablamos, que las personas quieren más espacio. Y no siempre es más espacio de metros cuadrados, es más espacio verde, espacio externo, ¿no? Y cuando miramos las líneas que son verdes, que son de departamentos, aquí podemos ver el otro lado de la demanda. La línea más oscura, que es departamentos en venta, eso está bajando. Llegó en un peak en el tercer trimestre y fue bajando. Si bien que necesitamos más tiempo para ver si era una recuperación muy rápido post pandemia o los retiros de AFP que fueron anunciados causaron ese un poco peak que estamos empezando a ver en el tercer trimestre. Yo creo que podemos ver. Había un segmento de la población que tenía interés en mirar al menos esos departamentos, pero claramente están ahora migrando a las casas. Y cuando miramos la línea verde más clara, que son departamentos en arriendo, bueno, el formato no es una sorpresa, tocó piso en el segundo trimestre, eso fue el peor momento para todo el mercado inmobiliario y departamentos en arriendo son los primeros de reaccionar y frecuentemente los primeros para mejorar también y eso que vimos. Entonces, departamentos en arriendo, cuando miramos demanda, casi si ignoramos qué pasó en el peor momento, parece una línea recta, ¿no? Entonces, tenemos una demanda muy importante en departamentos en arriendo. Pero la oferta sigue muy alto también, ¿no? Y como hablamos en la oferta, la demanda en departamentos en el promedio, si bien que es muy grande, realmente tienes el double click y entender en qué geografías y en qué tipo de departamento en términos de tamaño están siendo buscados, porque no es igual en todos los escenarios. Pero con un escenario en departamentos en arriendo que tenemos récord de demanda y récord de oferta, la historia en realidad sigue siendo igual el trimestre pasado. Es exactamente que contamos en el trimestre pasado. Eso va a demorar más tiempo de normalizarse, pero en los otros casos ya ha cambiado. La demanda en casa sigue muy alto, es más alto aún comparado con el trimestre pasado, pero la oferta que vimos en el slide anterior ya normalizó, ya bajó. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos mucha demanda en casas y una oferta que está bajando, va a ser interesante qué va a pasar con los precios. Y eso yo creo que vamos para los precios. Sí, bueno, esa pregunta de hecho la podíamos ver ya un poco ahí adelantando nuestros corredores, la hacían a través del chat en el fondo. Y quisiéramos que, también como un poco que nos pudieras hablar quizás como del contexto en general, en el fondo de cómo se ha comportado precisamente esta curva de precio, que acá en pantalla ahora ya podemos ver cuál es el índice de precios general del Gran Santiago. Sí, exactamente. Y nuevamente tenemos los mismos colores de línea y podemos ver los colores que son verde perdón, que son azul y ese colores más claros son casas, bueno, y departamentos en arriendo. Vamos uno por uno para ser más claro. El color azul claramente está aumentando, ¿no? Entonces, esos son casas en arriendo. Sí, vimos en oferta que la oferta bajó mucho en casas en arriendo. ¿Y qué pasa? Cuando así pasa,
es que oferta bajó, demanda sigue alto, los precios van a aumentar, ¿no? Entonces, casas en arriendo realmente están aumentando rápido en precio. Pero muchas de esas mismas casas han sido vacantes durante un poco más tiempo que normal. Entonces, es una recuperación muy rápida del escenario en casas en arriendo. Cuando vamos para el otro color de casas, que es el color morado, también hay una alta en los precios. Esa es una tendencia que estamos mostrando aquí de largo plazo, ¿no? Entonces, la diferencia que entre cada pelotita, en realidad, puede parecer chico, pero vamos a ver en un momento que en realidad hay algunos grandes cambios en los precios entre trimestres, pero la tendencia de largo plazo que podemos ver aquí, bueno, muestra por qué activos inmobiliarios son tan interesantes, ¿no? Con la excepción de departamentos en arriendo, parece que no teníamos una pandemia. Entonces, bueno, y es eso. Entonces, los precios, especialmente si miramos el último trimestre, que es la última pelotita, los precios en casas siguen aumentando, departamentos en arriendo bajando por las razones que discutimos. Y la última línea, que es departamentos en venta, que es el verde más oscuro, hay una leviana baja, ¿no? Bajó un poco en departamentos en venta, al menos no sigue este aumento de precio que vimos antes. Y vamos a tener que ver si esto es una tendencia que sigue, pero yo creo que con el cambio de preferencia, un gran cambio de preferencia para casas o departamentos más grandes, vamos a ver que sí, venta de departamentos no va al menos en el corto plazo, tener ese aumento de precio que vamos a ver en las casas, hasta que tenemos una normalización de la oferta de departamentos. Ahí como, bueno, vamos a adelantar un poco en el gráfico para que podamos verlo un poco en pantalla. Ahora vamos a ver la variación anual de precios por el tipo de propiedad y el tipo de operación. Bueno, ahí marcamos nosotros también dos hitos. Bueno, Daniel nos va a explicar un poco, pero nos preguntaban algunos corredores, en el fondo, esto en el precio, por ejemplo, de los departamentos. No necesariamente ha significado como que caigan, sino que en el fondo como que han dejado de crecer, que es otra alternativa, ¿no? Sí, claro, especialmente departamentos en venta. En realidad, la historia correcta es que dejaron de crecer, que nuevamente para mí es una historia muy positiva para el mercado inmobiliario y la seguridad que tiene un activo inmobiliario, que en los peores momentos que hemos visto en una década, dejaron de crecer, no es que bajaron, ¿no? Entonces, eso sí, de acuerdo con eso. Ahora, es interesante cuando cambiamos de la visión anterior, que era un índice que normaliza a un momento del pasado todo el crecimiento de largo plazo, que podemos ver que crece y es muy sano el crecimiento cuando miramos muchos años. Eso es la experiencia en realidad que tiene alguien que compra, un propietario de una casa, un departamento. No están mirando variaciones trimestre a trimestre una vez que están dentro de un departamento de una casa. Entonces, por eso la otra visión es tan importante, porque yo creo que refleja un poco la historia que tenemos que contar cuando estamos hablando con las personas que están pensando en invertir en una propiedad. La otra visión es la visión real de largo plazo de esos activos. Ahora, si miramos en el corto plazo, que todos nosotros probablemente en este webinar hacemos, sentimos, mira, ese parece criptomoneda, sí, es algo que hay mucha variación, ¿no? Entonces, vamos por los colores de nuevo. El verde, la línea verde más clara, que son departamentos en arriendo, es donde por el segundo semestre estamos con el mínimo histórico de precios de arriendo, ¿no? Y bueno, tercero trimestre en realidad. Y eso es algo que vamos a ver hasta que baja la oferta en el mercado. Entonces, hay demasiada oferta en términos de arriendo de departamentos,
Y algunos departamentos tienen ese doble efecto que va a costar un poco, son menos que 50 metros cuadrados y están en comunas muy centrales. Y esos son justamente donde hay menos demanda. Entonces, demanda baja, oferta alta, precios van a caer. Eso es la historia obvia. Donde tenemos una recuperación muy clara es en la línea azul clara, azul celeste, que son arriendo de casa, que ya hablamos. Mira cuánto están aumentando los precios de las casas en arriendo. Es porque bajó la oferta de casas en arriendo a un nivel que está empezando a llegar a un nivel históricamente bajo. Simplemente no hay muchas casas disponibles. Y eso viene también por un doble efecto. Hay más demanda para esas casas en arriendo, porque las personas quieren más espacio, y las personas que tal vez viven en una casa y antes de la pandemia había una tendencia de migración a los centros, a una preferencia para departamentos, para vivir más cercano al trabajo, etc. Esa tendencia paró. Entonces, eliminamos una tendencia que estaba liberando casas en el mercado. Esas personas quieren quedar en sus casas y aumentamos junto con eso otra demanda que es personas que anteriormente no tienen una casa, también que tienen una casa. Entonces, eso que está pasando y eso es donde vimos que fuimos en muy poco tiempo, en un trimestre para otro, de un escenario de decrecimiento a un escenario de crecimiento, ¿no? Ahora, cuando vamos a las otras líneas, especialmente si estamos mirando la última pelotita, que es el último trimestre, podemos ver en la venta de departamentos que, como ya han mencionado, está bajando. Hay una tendencia negativa si miramos en términos de crecimiento, pero el número aún es un poco positivo. Es decir, los precios en departamentos en venta aún están creciendo 2%, ¿no? Ahora, los analistas del mercado van a decir, espera, depende si esos departamentos vendieron o no. Puede ser que la oferta tiene precio que está creciendo en 2%, pero los menor número de departamentos que están realmente haciendo transferido o transaccionado, esos departamentos no necesariamente tienen ese mismo aumento de precio. Y yo creo que va por ahí. Entonces, departamentos en venta, los departamentos más atractivos, tal vez no están creciendo en precio, pero no en promedio no están bajando tampoco. Entonces, activos muy seguros, pero van a mantener ese ritmo de crecimiento en precio en cero hasta que normalizamos la oferta, el número de propiedades que están disponibles. Ahora, vienen algunas cosas muy importantes en los próximos trimestres. Entonces, primero, la vuelta a los colegios puede cambiar mucho los planes que tienen la gente de ir a vivir en una casa. Dicen, oh, no, que ahora me acuerdo cómo es llevar a mi hijo al colegio. No quiero ir tan lejos del colegio. Avance de las vacunas. El momento que el concepto de preocuparse de irte de su hogar o estar con más gente, el momento en 6 meses más, cuando ese no es una preocupación más, porque todos nosotros, ojalá que somos vacunados, la gente van a cambiar de preferencia de nuevo, pueden volver a tener una preferencia en los centros, etcétera, y eso va a rehacer que estamos viendo, ¿no? Los comportamientos, vamos a ver en esos números, en 2 o 3 trimestres más, puede ser que vuelvan a tener un comportamiento como hemos visto antes de la pandemia. Un poco eso. Entonces, yo creo que está muy claro que la demanda para casas va a seguir al menos hasta mitad del año y con eso precios de las casas van a seguir aumentando. Departamentos, precios más regulares. Y el momento de la verdad va a ser cuando paramos en mitad del año para ver si los comportamientos que tenemos ahora de más espacio, más lejano a la ciudad, siguen siendo la novedad o si no,
volvemos a normal y las personas realmente necesitan departamentos que son mucho más atractivos en términos de precio y cercanía a trabajo y colegios. Sí, muy interesante. Y ahí, bueno, el tema un poco que es como para seguir dando este como mensaje positivo, es cuando si llegamos nuevamente a estar todos vacunados y vuelva a cambiar las preferencias, no se va a venir el mercado abajo, en el fondo se va a ir recuperando. O sea, todo lo que tú nos contabas, esto de los arriendos de departamentos, va a seguir como recuperándose en el fondo, que no va a ser algo, si cambia las preferencias, no va a ser algo negativo en cuanto a los inmuebles. Exactamente. Y solo como información adicional, las tendencias que estamos viendo en los números aquí en Chile son tendencias globales. Eso son tendencias globales. Cada país tiene un contexto distinto, pero la pandemia igualó la dirección de las tendencias de una forma que mercados que tienen mucho más oferta que Chile, hay mercados que tienen una oferta enorme, hay mercados, bueno, yo soy estadounidense, Estados Unidos tiene una falta de oferta muy grande, los precios están aumentando mucho más que acá, pero los cambios de comportamiento siguen siendo igual. Y después, en vez de casas creciendo 2% como acá, en Estados Unidos tal vez es 4%, pero las direcciones y tendencias son iguales en casi todos los países. Muy interesante. Y ahí como, bueno, un poco quizás como cierre a esta revisión donde vimos cómo estaba el comportamiento de la oferta, cómo reaccionaba la demanda y eso que nos lleva a los precios, es como que estamos viendo ahora en pantalla, es cómo se ha comportado la rentabilidad bruta. Bueno, ahí si nos puedes contar por qué nosotros mencionamos que es bruta anual y esto un poco como para poder cerrar el comportamiento de los precios. Sí, siempre me encanta ver de esta forma, para quien no está familiar con esta forma que mostramos nosotros. Básicamente estamos comparando si compras una propiedad y el costo mensual de tener esa propiedad, y comparamos eso con el arriendo de la misma propiedad, como si fuera un inversionista, ¿no? ¿Qué sería su rentabilidad o retorno en esa propiedad? Y que podemos ver en primer momento, eso es muchos años de tiempo, en la línea de tiempo aquí es muy largo, pero podemos ver más o menos en departamentos, en casas, que son las dos líneas, que hay un retorno de 5% en la compra de un departamento en promedio, ¿no? Y tú puedes esperar eso si vas a arrendar este mismo departamento. Y antes de ver los cambios en los últimos trimestres, que sí tienen variaciones, piensa en este 5%. ¿En qué otro tipo de inversión fuera del mercado inmobiliario puedes hoy en día tener un retorno de 5%? En Chile es imposible. Entonces, estamos en un momento que un poco el mercado inmobiliario es la estrella de. Sí, no tenemos tanto variación. Para nosotros, tal vez que miramos todos los días, parece mucho, pero para quien va a comprar un departamento para al menos 13 años mínimo, y muchos compran para 10 y 15, eso es un mercado muy atractivo, especialmente en un escenario que el cambio, sí, el peso chileno ya era más fuerte en el pasado, entonces inversiones fuera del país también no son tan atractivos en ese momento. Eso que podemos ver aquí, que independiente, sí, en 2009 vimos 7%, ahora estamos 5%, aún sigue siendo muy atractivo eso. Um, y podemos hablar un poco qué pasó en cada línea, ¿no? Como hemos visto en las casas, la demanda para casas, particularmente casas en arriendo, está aumentando los precios de arriendo, que da un mejor retorno para un inversionista. Y por eso podemos ver una tendencia un poco de volver al 6%, que ha sido durante muchos años el histórico normal. Donde aún no podemos ver recuperación es en departamentos.
Y nuevamente, eso es porque los arriendos de departamentos no han recuperado, entonces los retornos son menores. Entonces, pero como mi comentario inicial, un retorno de más que 4% en Chile hoy es súper atractivo. Entonces, yo creo que si estábamos pensando en apartamentos o departamentos en arriendo, en realidad la historia es si logras un inquilino o no. Pues si tienes muchos meses sin inquilino, tú comes un poco todos la rentabilidad. Pero si bajas el precio un poco, buscas un inquilino, la rentabilidad a largo plazo es muy atractivo en este momento. Sí, eso es un dato muy muy bueno y ahí también un poco como hacer el llamado también a nuestros corredores, como bueno, para poder transmitirle, sabemos que el corredor tiene dos clientes en el fondo, el que quiere comprar o arrendar y el propietario. Y este tipo de mensajes así a los propietarios también son bastante buenos que nuestros corredores los puedan eh, incorporar en sus discursos, en su gestión del día a día. Uno, bueno, cuando el corredor, que es el experto en el fondo por el sector donde trabaja, donde se mueve, pueda ir recomendando a los propietarios, mira, en realidad el precio está muy arriba, nadie va a, qué sé yo, comprar o incluso poder ver algún tipo de estrategias para los arriendos. Ahí había habían una forma, una estrategia quizás de cómo poder solucionar esta baja en los precios de los arriendos, que era, bueno, por los primeros X meses paga un poco menos de valor del arriendo y luego se estandariza al precio normal. Y eso en realidad nace desde el punto de vista como de la gestión que puede hacer el corredor con el propietario, que ahí son consejos como entre comillas sencillos, pero que si logran convencer y en base a datos o resultados a los propietarios los va a ayudar mucho en su gestión porque además les va a dar una diferencia importante versus a otros corredores en el fondo. Y, y bueno, esto ha sido como un poco la revisión en general de cómo quisimos mostrar cómo ha sido el comportamiento de la oferta, de la demanda y cómo esto cae en los precios. Pero eso fue 2020. La pregunta ahora es un poco, bueno, ¿cómo ves tú este 2021? Quizás, qué mensaje le podemos dar a nuestros clientes para que, bueno, cambió la forma, como decía al principio, la forma de hacer nuestra gestión, la forma de contactar, de ser contactados. ¿Qué nos podrías indicar tú, Dani, con toda tu experiencia? Bueno, siempre terminamos con tú me preguntando a ver la bola de cristal. Entonces yo voy a intentar hacerlo. Bueno, primero, 2020, como hablamos, peak en demanda junto con peak de oferta, esos récords de demanda y oferta, que junto con la incertidumbre normal de todo que fue la pandemia, fue un año que fue muy difícil de decidir qué iba a pasar o cómo seguir operando en el mercado inmobiliario. 2021 tiene mucho menos incertidumbre, yo creo, porque ya podemos ver las tendencias de recuperación, ya la parte económica de oferta y demanda que todos nosotros sabemos está volviendo a funcionar de nuevo. Entonces, primero, 2021. Uh, el pic de demanda va a seguir casi todo el año, tanto en casas como en departamentos. En casas ya normalizó muy rápido la oferta, entonces los precios ahora con menos oferta de casas van a subir y van a subir más que el 4 a 6% que vimos históricamente, debería superar ese 4 a 6% cuando llegamos en el fin de 2021, todos con casas van a ser muy felices que aumentó tal vez 8 a 10%. El precio de las casas en 2021. Los departamentos, por otro lado, van a mantener sus precios, pero no deberíamos ver antes del fin del año un gran aumento de precios en venta particularmente. Arriendo podría recuperarse más rápido
en el caso que el comportamiento empieza a volver al comportamiento antes de la pandemia. Pero hasta que la oferta en departamentos normaliza, los precios van a mantenerse un poco más bajos. ¿Right? Y, by the way, si un corredor de propiedades que tiene clientes del perfil inversionista, eso hace que es un buen momento de comprar, porque no es que los precios no van a aumentar, no tengo que comprar porque no voy a tener. No, es al revés, es que sabemos que los arriendos van a aumentar eventualmente. Puede ser en el fin del año, pero no es tanto tiempo el fin de año. Entonces, los arriendos van a aumentar. ¿Qué quiere decir? La rentabilidad para cualquier inversionista va a aumentar. Entonces, vamos de una rentabilidad de 4,5%, 5% a algo más mayor. Entonces, es un excelente momento de aprovechar los precios un poco más bajos. No preocupar tanto del corto plazo de qué va a pasar con el precio y aprovechar después muchos años que compraste un departamento un poco más barato y estás en una ola de aumento de precios de arriendos que va a dar un retorno muy importante. Entonces, yo creo que es un excelente momento de intentar compartir los beneficios de comprar un departamento cuando el mercado está un poco malo, ¿no? Entonces, el mercado, la bolsa de acciones es igual, ¿no? Compra cuando las acciones son bajos, ¿no? No compra cuando están altos. Y eso es un poco mi visión del informe trimestral de Portal Inmobiliario de 2021, que vamos a recibir en el futuro. Eso que me llegó antes. Pero hay algunas ideas que quiero compartir pensando en la táctica de vender las propiedades, ¿no? Tenemos en portalinmobiliario.com más personas buscando en la historia, y eso es la verdad en todo el país. Entonces, las mejores publicaciones van a aprovechar mejor esa demanda. Esa demanda en promedio es muy alto, pero algunos aprovechan la demanda mejor que otros. Entonces, voy al básico primero. Las propiedades con mejores fotos, mejor calidad de foto, mejor número de fotos que permite que alguien puede ser interesado en una propiedad solo buscando en línea, van a tomar mucho más de la demanda para propiedades. Descripciones con más información son mucho más interesantes y tienen mucho más chance de tener más contactos y aprovechar la demanda. Sí, somos una empresa de tecnología dentro del mercado inmobiliario. Entonces, nosotros antes de la pandemia empujamos un poco adopción de nuevas tecnologías dentro del mercado inmobiliario. La pandemia aceleró en todas las industrias, en todos los rubros, la adopción de tecnología. Entonces, sí, el mundo antes de la pandemia no era tan necesario de adoptar tecnología. Si eso fue el caso, ahora no es el caso más, ¿no? Ahora tecnología más importante aún. Entonces, puedes ir para un próximo nivel. Nosotros ofrecemos la opción de subir un tour virtual en Portal Inmobiliario, que si quieres capturar más demanda, la forma más fácil es subir un tour virtual. Y un tour virtual, hoy día puedes subir un tour virtual. Hay muchos proveedores de tours virtuales en Chile. La única cosa que pedimos es que el formato que ellos usen es Matterport. El costo del tour virtual se paga fácilmente en un tiempo de venta que es más corto. Entonces, cuando yo veo que hay tours virtuales que son, no sé, 1 o 2 UF para un tour virtual y una casa vende en vez de 2 o 3 meses, vende en un mes, me parece una buena idea de empezar a utilizar y aprender cuando hace sentido usar un tour virtual. Hay otras propiedades que un tour virtual puede ser, sí, un poco más caro. Y para eso nosotros ofrecemos la opción de hacer un video por formato YouTube, un video por YouTube. Entonces, si tienes un tour virtual que no es Matterport, convierte en un formato YouTube y puedes subir. O me gusta mucho que muchos corredores tienen un video, un tipo recorrido de la propiedad con un celular, que después comparten con nosotros por YouTube, que da una muy buena experiencia también de ver la propiedad que
de nuevo, toda la idea es aprovechar el momento de peak de demanda que tenemos. Y estoy hablando de peak de demanda y aprovechar ese espacio. Yo sé que muchos que vienen de una experiencia en marketing, especialmente en marketing digital, van a decir, eso es obvio, pero para otros no es. ¿Sí? Entonces, el magíster en marketing digital en un minuto. ¿Qué aprendes en un máster de un año en marketing digital? Es, tú tienes que ir donde están tus clientes. Tú tienes que ir hasta ellos. Y eso es que tienes que hacer con calidad. ¿Y dónde están ahora? Están en records, buscando propiedades online, y dentro de nuestro sitio, por ejemplo, quien tiene más exposición está llegando más cerca aún a esos clientes. Entonces, yo voy a terminar. Si has hecho calidad de foto, tal vez el tour virtual, y quieren hacer más, es el momento de pensar en destacar sus propiedades en portal inmobiliario. Nunca vi un momento tan interesante de usar, de utilizar ese producto que nosotros tenemos. No estoy aquí para vender típicamente, pero el producto que tenemos, que es el destacado, nunca ha performado, nunca ha tenido un desempeño tan bueno. Entonces, en un mercado que hay muchas propiedades muy similares, la forma tal vez más fácil de aprovechar toda esa demanda es comprar un poco mejor exposición en nuestro sitio. Eso es un poco mi visión del trimestre y qué deberíamos hacer en 2021, al menos en los próximos meses. Yo creo que quiero terminar, solo una idea que me ocurre ahora. Estamos también mirando qué pasó en 2020 con la pandemia. Tenemos una adopción de nuevas tecnologías en el mercado inmobiliario que muchas empresas tipo startups están empezando a ofrecer en el mercado. Y nosotros en Portal Inmobiliario y también en Mercado Libre estamos mirando esas nuevas tecnologías y nosotros vamos a elegir las tecnologías que realmente son más interesantes, y nosotros vamos a ofrecer esas tecnologías a todos los corredores de propiedades como herramientas. Nosotros no somos un corredor, no tenemos nuestras propias propiedades y nunca vamos a tener nuestras propias propiedades. Entonces, yo quiero terminar con un pedido. Muchos corredores me contactan por varias razones, y quiero decir, es el inicio de 2021. Si tienen ideas o quieren hacer parte de un grupo informal de discusión sobre qué es el futuro de tecnología de corretaje de propiedades, contáctame y vamos a armar un grupo informal para discutir eso, porque yo tengo muchas ideas y nosotros tenemos muchas ideas de qué son las próximas herramientas que queremos ofrecer, pero nada mejor de hacer eso y elegir esas herramientas juntos con los corredores de propiedades. Entonces, invitación abierta. Hay muchas formas de contactarme. No voy a compartir mi celular en un YouTube, pero hay muchas otras formas de encontrarme en LinkedIn, con tu ejecutivo comercial. Entonces, por favor, yo espero que escucho de varios de ustedes que tienen interés en participar en ese tipo de conversación. Muchas gracias. No, muchas gracias, Dan. En realidad, solo recalcar lo último que es tremendo. O sea, bueno, co-construir en el fondo el futuro es importantísimo, y más para nosotros que siempre estamos queriendo ayudar a nuestros clientes. Ahí, como bueno, tú decías, tienes tu LinkedIn, y aquí quería hacer también como una pausa y bueno, antes de poder despedirte, porque bueno, hemos tenido varias consultas, no hemos podido contestar quizás o entrar mucho en el detalle de algunas que son más específicas, pero los queremos invitar. Vamos a compartir también por el mismo chat un link donde vamos a hacer una encuesta en el fondo de qué es lo que les parece o qué es, cómo les pareció este webinar, y abajo viene
un espacio en blanco donde, bueno, pueden ir sus sugerencias para nuevos temas y donde nos pueden hacer también estas preguntas. Y también si quieren ahí hacernos alguna mención para, bueno, quizás contactar a Daniel, también háganlo porque nosotros esta encuesta la revisamos porque es muy importante su opinión para ustedes. Así que les vamos a compartir en un minutito más este link de la encuesta, pero para que nos puedan quizás hacer las preguntas que sintieron que no pudieron contestar, nosotros se las vamos a estar respondiendo con todo el equipo de ejecutivos que tenemos a cargo. Así que, Daniel, muy agradecido, creo que fue una conversación excelente. Creo que no tan solo por el resumen de la información, sino que también por tu visión de futuro y tus consejos a nuestros clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos.